Buenas tardes a todos, estimados muchachos. Bienvenidos. Están ahí, ¿cierto? Buenas noches. Walter, Daniel, Jaime, Buenas Luis, tardes. Marcelo, Marco, Sergio y... bueno, hay dos. A ver, Daniel, Jaime, Luis, Marcelo, Marco, Sergio y Walter. Ahí está. Hola muchachos, buenas tardes a todos, estimados chiquillos. Bienvenidos sean hoy, día martes 19 de agosto, ¿cierto? Sí. Ya queda menos, muchachos, de clases. Estaba sacando la cuenta aquí recién. A ver, por lo que yo tengo entendido, esta sería, a ver, la clase número 23, ¿cierto? No, po. ¿Cuánto me dio? A 19. Ah, hoy día la clase 23, 24, 25, 26, 27. 27. De 30. ¿Es así o no? ¿Me equivoco, muchachos, o no? No, cacho, ahí no sé. Sí, porque lo que tengo entendido yo son 60 horas de curso y ya con la clase de hoy tendríamos 27 clases con 54 horas de las 60. Nos quedarían 3. Eso es lo que yo tengo entendido. Ya voy a consultar, pero me parece que es así. Ya, eh, ayer fue 18, ¿cierto? 26. Claro. Sí, voy a consultar de todas maneras mañana, pero tengo entendido que es así. ¿Ya? Aunque igual me habían dicho que eran más horas, como 70, no sé. Bueno, eso lo vamos a ver mañana. Yo voy a consultar bien y ahí les cuento. Pero en principio debieran ser 60, o sea, esta es la clase 27 de 30. Nos quedan esta semana y la otra. ¿Ya? Bueno, pretendo comenzar, estimados, hoy con un tema también importante que es la normativa. Nosotros vimos ya el RIC número 10 en parte. Llegamos hasta cierta parte donde luego de ahí es pura luminaria. ¿Ya? Los cálculos de lux, de acuerdo las áreas o los metros cuadrados de las instalaciones, qué sé yo, el luxómetro y todo lo demás. ¿Ya? Pero por lo menos vimos hasta la parte importante para nosotros en este instante, que es la hoja 7 u 8, si en realidad no es mucho, no son muchas hojas, ese pliego técnico, o por lo menos la parte que nos interesa. ¿Ya? Lo que sí tiene hartas cositas, si ustedes se acuerdan, tiene hartos tips, ¿ya? De la altura de los enchufes, de la altura de los interruptores, de cuántos circuitos tiene que haber en una casa, de qué características, si la casa es menor a 30 metros cuadrados, tiene cierta cantidad de circuitos, si es mayor a 30 metros cuadrados, tiene otra cantidad de circuitos, etcétera. ¿Ya? Hicimos un plano, o sea, más bien hice yo un plano en la pizarra hace un tiempo atrás, donde le mostré más o menos cómo se hacía, ¿cierto? Por supuesto, esto se hace en software, ¿ya? En AutoCAD o similar. Y luego hicimos un cuadro de carga, el diagrama unilineal, ¿ya? Que más o menos es como la secuencia, ¿ya? Hacer el plano, luego sacar eso a un diagrama, cuadro de carga, con todas las cargas, ¿cierto? Y luego pasar eso al diagrama unilineal de protecciones, ¿ya? Y eso. Yo quiero que revisemos, fíjense usted, eh, también me enviaron solamente dos de ustedes ese trabajo que yo les envié. Y yo les dije que lo hicieran, le mandé ¿cómo se llama? Las hojas que eran un plano, después estaba hecho el cuadro de carga y después estaba como listo así como para hacer el diagrama unilineal y más encima el esquema de montaje del tablero. Ya solamente dos de ustedes me lo enviaron. Lamentablemente, yo pensé que iban a querer aportar un poco más al curso,
en cuanto a eso, porque así se podrían haber revisado en clase y como lo hicimos con sus compañeros, por supuesto, mejorar. Ese es el objetivo. ¿Ya? Todavía están a tiempo, si alguien lo quiere hacer, yo no sé dónde está, si no lo tengo como para reenviarlo. ¿Ah? Chuta, ¿dónde lo dejé? Por si alguien lo quiere hacer. Eh, mm, 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 mm. Pues yo no lo tengo, fíjense, a ver, ¿dónde lo puedo sacar? Yo quería reenviárselo por si alguien se le tiene la paciencia o el tiempo de hacerlo, aunque esto debería estado hecho de raro, ¿cierto? A ver. Era un plano, si no me equivoco, ¿cierto? Una tarea, no me acuerdo cómo le puse. Se la mandé al WhatsApp, ¿cierto? ¿No? O al chat, no me acuerdo. A ver, voy a revisar. Al WhatsApp, profesor. Al WhatsApp, ya voy a revisar, a ver si lo tengo por ahí, porque no lo encuentro, para poder reenviárselo, a ver si alguien se anima, ¿cierto? Y lo pueda hacer. A ver aquí. Voy a revisar. Tengo solamente que le envié la norma eléctrica, guía 3, proyecto de instalación eléctrica. Guía 3, esa puede ser, ¿ah? Ese puede ser, tal vez. A ver, voy a intentar reenviar el mismo archivo, a ver si es el mismo que estamos requiriendo. Ahí envió uno, no sé si es el mismo. A ver, voy a revisar. Proyecto de instalación eléctrica, 5 páginas dice, debe ser ese. Envió uno recién claro, aquí está. Proyecto de instalación eléctrica, casa habitación. A ver, lo voy a compartir. Ya, ahí está. Lo están viendo, ¿cierto? Sí. Sí, sí se ve. Ya, ahí está. Pero esto yo lo envié tiempo atrás, no me acuerdo. Y le dije, por favor, háganlo. Ya, es una casa pequeña, tiene 3 dormitorios pequeños, baño, cocina, comedor y una terraza. Y más encima aquí está clarito, dice circuito de iluminación, en el esquema de arriba el circuito de iluminación y en el plano de abajo el circuito de enchufe. Por lo menos hacer 2 o 3 circuitos, o sea, 3 circuitos en realidad. Después está rellenar el cuadro de carga nomás, está hecho. Después hacer el diagrama unilineal y por último hacer la conexión física de las protecciones. Ya ahí están las barras, ¿cierto? Y abajo está el real DIN, ¿ya? Entonces ahí usted puede hacer los, digamos, los rectángulos para representar tanto interruptores termomagnéticos como diferenciales. Así que incluso le dije, ya el T1, déjenlo, no lo haga, ya, pero ahí está. Ya, lo acabo de reenviar por si alguien se anima y me lo hace. Solamente 2 de ustedes lo hicieron y me lo enviaron. Vamos a revisar un par de planos. No, miento. Vamos a revisar la normativa, el RIC número 18. El RIC número 18, que es el RIC de los proyectos eléctricos, o sea, de los planos. ¿Ya? Voy a buscarlo aquí y lo vamos a empezar a revisar. Presentación de proyectos se llama. Entonces,
Eh, vamos a compartirlo para revisarlo. Ahí está entonces, muchachos, el RIC número 18, que tiene que ver con la presentación de proyectos. ¿Ya? Este RIC, por supuesto, tiene que ver con todo lo que es normativa, simbología, eh, planos, formatos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esto lo vamos a revisar completo. Son 17 páginas. Completito. Dice, bueno, hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? ¿Algo que quisieran repasar durante este largo proceso de horas? Eh, ¿Tienen algo que decir, algo que aportar, algo que falte, algo que quisieran saber, algo quizás que esté más allá del curso? Y si lo podemos traer a colación, lo voy a hacer igual, lo que ustedes digan. Yo, yo estoy esperando que lleguemos al ring número 4. Yo ahí tengo dudas. El número 4, ya, sí, pues, así ya vamos. Ya, igual lo vamos a revisar. El ring número 4, para que sepan ustedes, es. Espérate, a ver, déjame mostrarlo. Ay, ¿dónde estoy? La norma. Aquí está. Ring número 4, conductor y canalizaciones. ¿Ya? Sí, es un buen RIC para revisarlo también. ¿Ya? También es bueno. Conductor y canalizaciones. ¿Ya? O si quieres partimos con el 4. Partamos al tiro con el 4 nomás. Después vemos el 18. Bueno, voy a partir con el 4. Ya me cambié. Voy a Le compartir piqué con el el. bichito. Sí, sí, la verdad que sí. Porque a veces le hago el quito un poco, pero es que estas son 93 páginas, pero obviamente no las vamos a revisar todas porque hay un montón de tablas. Ya, vamos a ir a lo medular. ¿Ya? Esta tarea ustedes leen la norma. Ahora, el curso quizás ni siquiera contemplaba un poco de la norma, pero es importante. Pues, cualquier persona que se interiorice un poco de la parte eléctrica domiciliaria tiene que saber las normas. ¿Ya? Entonces, eso me he dedicado yo este tiempo también a recordárselas, o más bien, no, a enseñárselas. Y la información se entregó, ahí está toda la normativa actual, ¿cierto? Que yo digo la nueva, en realidad no tiene tanto de nuevo, que tiene como 4 años, pero está ahí, ¿ya? Y corre para todas las instalaciones nuevas desde el año 2021, de julio del 2021 en adelante. Seguramente, a menos que usted tenga un departamento nuevo, una casa nueva, va a estar bajo esta norma. Y si es más antigua, va a estar bajo la norma 2023, o sea, 2003. Y si es más antigua aún, va a estar con la norma 84. Entonces, esto es así. O sea, 2003, y del 2003 hacia atrás, 84. Bueno, vamos con el ring número 4, conductores, materiales y sistemas de canalización. ¿Ya? Bueno, aquí ustedes se van a dar cuenta que ya no es solamente el conductor o alambre de 1,5, el de 2,5, o la aislación de PVC, policloruro de vinilo, o qué sé yo, el tubo plástico ese naranjo, o la moldura. O sea, viene mucho más profundo. Cuando empieza a hablar de bandeja, ya nos saltamos nosotros a otra etapa, así que ahí lo dejamos de lado. Eh, Conductor material y sistema de canalización. Fuente legal, decreto con fuerza de ley del 4 del 2028, o sea, perdón, fuerza de ley 4, 20.018 del 2006 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Ya, fuente reglamentaria, el decreto número 8, que es la madre de toda la ley. Ya siempre he dicho yo, ¿y bajo qué normativa? Porque ahí hay una duda y porque de partida, antes era, cuando uno nombraba la ley anterior, decía, no, es la 4/2020-2003. Ahora no se llama así, ahora se llama decreto número 8. Es raro, pero es así.
Decreto número 8 del 2019 del Ministerio de Energía, Reglamento y Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica. Resolución exenta del 33.877 con fecha 30 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿Está Objetivos. mostrando algo, profe? Perdón. Ahora voy. Sí, pues estaba mostrando algo, pero ya se me olvidó. Ahí. Sí, pues estaba mostrando la ley. Ahí sí. Ahí Ahora sí, sí. profe. Ya, vale. Lo que decía yo de que antiguamente se llamaba de otra forma, pero ahora se llama así, decreto número 8, ya que es la nueva normativa. Este es el RIC número 4, conductores y canalizaciones. Conductores, materiales y sistema de canalización. ¿Ya? Objetivos. Voy a poner los lentes para leer mejor. ¿Ya? Dice, el objetivo del presente pliego técnico es establecer los requisitos de seguridad que deben cumplir los conductores, los materiales y los sistemas de canalización a utilizar en las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. Alcance y campo de aplicación. Las disposiciones de este pliego técnico son aplicadas a todas las instalaciones de consumo de energía eléctrica en adelante e indistintamente instalaciones. Todas. Ya, referencia normativa se refiere a las normas técnicas de Chile, de la Unión Europea o de Estados Unidos o donde se haya normado y que nosotros hayamos acogido esa norma, ¿ya? O algún estándar internacional. Las normas técnicas a las que se hace referencia a continuación son parte integrante del presente pliego técnico y solo deben ser aplicadas en los puntos en los cuales son citadas. ¿Ya? Bueno, aquí dice conductores, aisladores de cable, que sí, son normativas no chilenas precisamente, pero nosotros no hacemos parte de ellas cuando son citadas. ¿Ya? Yo no me voy a referir a eso porque hay una cantidad enorme. Miren. Terminología. Asequible aplicado a canalizaciones. ¿Qué significa eso? Asequible aplicado a canalizaciones. Son aquellas canalizaciones que pueden ser inspeccionadas, sometidas a mantenimiento o modificadas sin afectar la estructura de la construcción y sus terminaciones. ¿Ya? O sea, son canalizaciones asequibles, que están ahí a la mano, por decirse, pero no, sin ser modificadas. O se puede hacer mantenimiento. Asequible fácilmente. Son aquellas canalizaciones o equipos accesibles que pueden ser alcanzados sin necesidad de trepar, quitar obstáculos, etcétera, para repararlos, inspeccionarlos u operarlos. Accesorio. Chuta, ¿dónde me fui? Accesorio. Aplicado a materiales, dice, material complementario utilizado en instalaciones eléctricas cuyo fin es cumplir funciones de índole más bien mecánicas que eléctricas. Aplicado a equipos, equipo complementario necesario para el funcionamiento del equipo principal. Por ejemplo, materiales accesorios podrían ser, por ejemplo, los finales ¿cómo se llaman estos finales de los tubos conduit? ¿Cómo se llaman? Tengo aquí, voy a buscar uno. Los que fijan el tubo a la canaleta, a la caja de derivación. ¿Cómo se llama? Bueno, permítame, voy a buscarlo al tiro para que lo vean. Se me fue el No nombre. son los prensacables, ¿cierto? ¿Los qué? Los prensacables no son. Prensa cable. Eh, no, busca, no me acuerdo el nombre, ahora me O saltó la son duda. esas que son como coplas, esas como coplas que son, Sí, que se separan. sí, exacto. A ver, sí, po. ¿Cómo se llaman?
finales ¿Que de son tipo tubo. gorro? No, son, ay, ¿cómo se llama? ¿Finales de tubo? No, no son finales de tubo. Eh, salida de caja, así se llama. Salidas, a ver, salidas de cajas eléctricas. A ver, voy a buscar aquí. Esto, mira. A ver, salida de caja, ¿cómo se me olvidó el nombre? Aquí está. Ahí se los muestro. Esos. ¿Lo ven? Sí. Esos son las salidas de caja. Y la parte de adentro va dentro de la caja de derivación y esto va por fuera y el tubo va aquí. Entonces queda fijo el tubo, queda firme. ¿Ya? Esto es un accesorio. ¿Ya? Puede que sí, puede que no. Antiguamente, para ahorrarse esto, lo que hacían era colocar el tubo dentro de la caja y calentarlo. Calentarlo un poco con un soplete y después aplastarlo y con eso se abría un poco y después ya era imposible sacarlo de la caja, a menos que se rompiera. ¿Ya? Eso se hacía también. Bueno, ahí está la salida de caja. Aquí van, pues, mira, aquí van puestos. A ver si se alcanza a ver. Salida de caja, voy a ser el nombre. Ahí está la caja. Oh, no se alcanza a ver. A ver. Bueno, ahí están, pues. Ahí se ven, pues. Ya no puedo poner el mouse ahí porque se me ponen. Bueno, ahí, en esa parte. Ya no se alcanza a ver la otra parte que está adentro. Ahí está, pues, salida de caja. ¿Ya? Es un accesorio que trae, que se puede comprar o no. Usted puede verlo o no, o sea, comprarlo o no, pero es decisión de usted. ¿Ya? Accesorio entonces. Acá. Ya, accesorio, entonces, aplicado a materiales, material complementario utilizado en instalaciones eléctricas cuyo fin es cumplir funciones de índole más bien mecánicas que eléctricas, como en este caso de la salida de caja. Aplicado a equipo complementario necesario para el funcionamiento del equipo principal. Aislación, conjunto de elementos utilizados para la ejecución de una instalación o construcción de un aparato o equipo y cuya finalidad es evitar el contacto con con, con o entre partes activas. Claro, la finalidad de una aislación es justamente aislar, ¿no es cierto? Dice, para que no entren en contacto entre las partes activas. Aislamiento, magnitud numérica que caracteriza la aislación de un material, equipo de instalación. Aparato, elemento de la instalación destinado a controlar el paso de la energía eléctrica. Esto ya lo habíamos definido en el apartado, no, en el pliego técnico número 10 estaba también definido así. Aprobado, aceptado por la entidad técnica, autorizada por la superintendencia de acuerdo a sus facultades mediante la certificación escrita, en donde constan las características de funcionamiento y las normas de acuerdo a las cuales se efectúan las pruebas de aprobación. Está hablando de algún artefacto que sea aprobado por la SEC. Artefacto, elemento fijo portátil, parte de una instalación que consume energía eléctrica. Cable retardante a la llama. Cable que podría quemarse al estar en contacto con fuego directo, pero en el cual las llamas se extinguen por sí solas en un tiempo determinado después de ser retirada la fuente de fuego. Para el alcance de este pliego técnico, los cables retardantes de llama son aquellos que cumplen lo definido en el protocolo de análisis y ensayo de seguridad de productos eléctricos respectivo aprobado por la superintendencia. Retardante a la llama. Cable no propagador de incendio. Cable que podría quemarse al estar en contacto con el fuego directo, pero en el cual las llamas no se propagan y se extinguen por sí solas en un tiempo determinado después de ser retirada la fuente del fuego. Para el alcance de este pliego, los cables no propagadores de incendios son aquellos que cumplen lo definido en el protocolo de análisis y ensayo de seguridad de productos eléctricos respectivos aprobado por la superintendencia. ¿Ya? Entonces son puras definiciones nomás. Cable resistente al fuego. Cable que podría quemarse al estar en contacto con el fuego directo y que, a pesar de esto, mantiene integridad del circuito durante el periodo de tiempo suficiente para mantener operativos los sistemas de seguridad de elevación de personas.
Para el alcance de este pliego, los cables resistentes al fuego son aquellos que cumplen lo definido en el protocolo de análisis y ensayo de seguridad de productos eléctricos respectivo aprobado por la superintendencia. Además, cumplen con la categoría de no propagar de incendio, no propagador de incendio, cables de baja emisión de humos, cables libres de halógenos y de baja toxicidad. Este cable se denomina AS+. Dice ahí, libre de halógenos. Los halógenos son los gases tóxicos emitidos cuando se está produciendo una combustión, sobre todo de plástico. Cable de baja emisión de humos. Cable que al quemarse no emite humo opacos tales que impidan la visibilidad dentro del recinto donde se encuentran instalados. Para el caso de este pliego, los cables de baja emisión de humo son aquellos que cumplen con lo definido en el protocolo de análisis y ensayo de seguridad de protocolos eléctricos respectivo aprobado por la superintendencia. Cable libre de halógenos. Cable con un contenido de elementos halógenos lo suficientemente bajo para no producir gases tóxicos ni corrosivos durante su combustión. Para el caso de este pliego, los cables libres de halógenos son aquellos que cumplen lo definido en el protocolo de análisis y o ensayos de seguridad de productos eléctricos respectivos aprobados por la superintendencia. Cable de baja toxicidad. Cable con un contenido de elementos tal que produce una cantidad reducida de gases tóxicos durante su combustión. Para el alcance de este pliego, los cables de baja toxicidad son aquellos que cumplen lo definido en el protocolo de análisis y ensayo de seguridad de productos eléctricos respectivos aprobados por la superintendencia. O sea, puras tragedias, puras tragedias. Bueno, que aquí obviamente se ponen en el peor de los casos, ¿cierto? Cable monoconductor, cable formado por un solo conductor. Cable multiconductor, cable formado por más de un conductor. Canalización, conjunto formado por, escuchen, conductores eléctricos, elementos que lo soportan y accesorios que aseguran su eficacia y protección mecánica. Cuando hablamos de canalización no estamos hablando del tubito ni la moldura, estamos hablando de todo. Conjunto formado por conductores, elementos que lo soportan, digamos, la canalización, y accesorios que aseguran su fijación y protección mecánica. Canalización a la vista, canalizaciones que son observadas a simple vista, embutidas, canalizaciones colocadas en perforaciones o calados hechos en muros, losas o tabique de una construcción y que son recubiertos por las terminaciones o el lucido de esto. Oculta, canalizaciones colocadas en lugares que no permiten su utilización directa, pero que son accesibles en toda su extensión. Este término es aplicable también a equipos. Preembutida, canalización que se incorpora a la estructura de una edificación junto con sus envigados. Subterránea, canalizaciones que van enterradas en el suelo. Canastillos portaconductores. Soporte de conductores formado por alambres de acero normal o inoxidable soldados formando una malla plegada de modo de formar una estructura de sección transversal regular. Los canastillos. Carga. Es todo artefacto, equipo o instalación cuyo mecanismo u operación requiere del consumo de energía eléctrica para su funcionamiento. Dependiendo de su comportamiento, las cargas pueden ser lineales o no lineales. Recuerden que la carga es todo artefacto, equipo o instalación cuyo mecanismo de operación requiere del consumo de energía. Cargas lineales, ¿cuáles serán? Es una carga cuyas características no afectan la forma de onda de la tensión y la corriente durante su periodo de funcionamiento. O sea, normalmente la resistencia. Llámese el hervidor, el calefactor eléctrico, ese tipo de cosas. Pero las cargas no lineales son todo lo que tiene que ver con motores principalmente. Es una carga cuya característica, o que tiene un componente inductivo. Es una carga cuyas características alteran los parámetros de alimentación, modificando la forma de onda de la tensión y de la corriente durante su periodo de funcionamiento. Todo lo que es motores va a introducir una componente inductiva, por lo tanto, va a ser de que la corriente ya no esté en fase con el voltaje, se va a producir un atraso de la corriente con respecto al voltaje, etc. Circuito. Conjunto de artefactos y aparatos alimentados por una línea común de distribución, el cual es protegida por un único dispositivo de protección. Circuito de iluminación. Es el circuito de alumbrado destinado a la alimentación de los portalámparas, todo aparato utilizado para iluminación. Y circuito de enchufe es el circuito de alumbrado destinado a la alimentación de los enchufes. Conductor. Elemento de cobre dentro de la casa de este pliego, cuya función específica es la de transporte de corriente, de sección transversal, frecuentemente cilíndrica o rectangular.
De acuerdo con su forma constructiva, podría ser designado como alambre si se trata de una sección circular sólida, única. Cable si la sección resultante está formada por varios alambres, o barra si se trata de una sección rectangular. ¿Ya? Claramente ahí sabemos que el unifilar, o que tiene un solo conductor, el cable, o sea, el alambre grueso, ¿cierto? De 1,5, 2,5, que es uno solo, el que se ocupa siempre. Ahora se tiende un poco a usar el cable, ¿cierto? Que es un cable trenzado de multifilar, ¿cierto? Con las secciones correspondientes. Y cuando estamos hablando ya de corrientes bastante altas, ya no se ocupan cables ni alambres, sino que barras. De cobre también, por supuesto. Ducto, tubería o bandeja, en general elemento cerrado, sin ventilación y muy escasa, ventilación, dice sin ventilación o muy escasa de ventilación. Eso es un ducto, tubería o bandeja. También aplicable aparte de una construcción utilizada para la instalación de conductores. Ducto barra, sistema de barras desnudas prefabricadas para el transporte de energía dentro de una carcasa protectora, incluyendo dispositivos y accesorios, las cuales son montadas sobre soporte aislante que en conjunto forman un sistema completo de canalización. Empalme, conjunto de elementos y equipos eléctricos que conectan la unidad de medida de la instalación del usuario o cliente a la red de distribución. ¿Ya? O sea, la línea cometida, el bastón, el medidor, la tierra, todo eso es un conjunto de elementos que se llaman empalme. Escalerillas portaconductores. Sistema de soporte de conductores eléctricos formado por perfiles longitudinales y travesaños que con sus accesorios forman una unidad rígida y completa de canalización. Estos son los que están arriba en altura, ¿cierto? Donde uno ve un montón de cables ahí como, eh, como bandejas portaconductores. Bueno, que habla de escalería, aunque igual se refiere a lo mismo. Molduras, perfiles de material no metálico, de dimensiones reducidas, de sección cuadrada, rectangular u otra, de tapa removible, que en conjunto son, con sus aparatos y accesorios, forman un sistema completo de canalización. ¿Ya? La famosa moldura o, ¿cómo le llamamos nosotros? Canaleta, ¿ya? Con tapa. Pilar de servicio, perfil mecánico, metálico o no metálico, cerrado, destinado a ser usado en ambientes secos y limpios, generalmente en oficinas y situaciones similares, construidas en la modalidad conocida como de piso libre. Trincheras, vaciados, hechos en el suelo o piso de una construcción cuya finalidad es la de alojar los conductores o tuberías de tubos eléctricos de distintos servicios o de circuitos de control. Tipo una cámara, ¿cierto? Shaft, conducto técnico, espacio que es parte de una construcción, generalmente destinado a contener las instalaciones de un edificio para el tendido de canalizaciones eléctricas. Ya el shaft es aquel orificio que está en un extremo del edificio para pasar todos los cables de un piso a otro. Eso que se refiere. Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC. Conceptos generales. Todas las disposiciones de este pliego técnico se han establecido considerando el uso de conductores de cobre aislados, con una sola excepción de aquellos puntos en que se permite el uso de conductores de nuevo. Todos los conductores eléctricos aislados y canalizaciones no metálicas para ser utilizados en instalaciones deberán ser retardantes a la llama y autoextinguibles o extinguientes. En los circuitos trifásicos que sirvan cargas no lineales que generen armónicas en el conductor neutro, este se dimensionará de tal modo que su sección sea a lo menos un 50% mayor que la sección de los conductores de fase. ¿Ya? Ojo con eso. Aquí está diciendo que el neutro de una instalación trifásica donde hay armónicos debe tener un 50% mayor del diámetro o sección, ¿cierto?, de los conductores de fase. Se excluyen de esta exigencia las instalaciones que cuenten con filtros armónicos especialmente diseñados para este fin, instalados directamente en la carga no lineal y que eviten la propagación de la contaminación armónica al resto de la instalación. Ya, esto es cuando hablamos de esta carga no lineal, yo dije que eran cargas de motores principalmente, que hacen que se produzca un desfase entre la corriente y el voltaje. Pero hay supresores de armónico
¿Qué son los armónicos? Nosotros tenemos una frecuencia de 50 Hz. Los armónicos son múltiplos, impares normalmente de la frecuencia, o sea, 150, 250, 350, 450 Hz, que tienen una influencia dentro de la deformación de las corrientes. Porque si tenemos unas cargas no lineales, ya no tenemos una corriente sinusoidal bonita, ¿cachai? No, ya se empieza a distorsionar, se empieza a trazar. Entonces, para evitar eso, se colocan supresores armónicos y hace que la corriente no se distorsione tanto, ni contaminemos la red eléctrica. Porque si logramos contaminar la red eléctrica de alguna forma, las compañías nos multan por contaminar la red eléctrica, muchachos. La sección mínima de los conductores a utilizar serán las secciones milimétricas que se indican. Mínima, circuito de iluminación 1,5 milímetros cuadrados, circuito de enchufe 2,5, circuitos mixtos 2,5, subalimentadores 2,5, alimentadores 4 milímetros. Ya, acuérdense que los alimentadores, ¿quiénes eran los alimentadores? Los que van del empalme, perdón, del medidor al tablero. Al tablero, claro que sí. Porque yo podría tener varios tableros, un tablero general y varios tableros auxiliares, ¿ya? Y ahí yo tendría que tirar un alimentador también, pero eso se llaman subalimentadores, y eso pueden ser ya con 2,5. Pero el alimentador principal tiene que ser mínimo 4, como ustedes están viendo ahí. El dimensionamiento de alimentadores y subalimentadores se debe efectuar en conformidad al pliego técnico normativo RIC número 3, alimentadores y demanda de una instalación, o sea, en el pliego técnico anterior. Los materiales de la aislación y o cubierta de los conductores, la aislación, ¿cierto? Y las canalizaciones no metálicas, como tuberías, bandejas y similares, o sea, tubos, ¿cierto? Y bandejas, destinadas a servir recintos, sectores, zonas consideradas como lugares de reunión de personas, deberán ser retardante a la llama, no propagador de incendio, de baja emisión de humo, libre de halógeno y de baja toxicidad. O sea, todo lo que leímos delante. Todas las bandejas y tuberías y similares, cuando hayan sectores, digamos, recintos destinados a la reunión de personas, llámese salas de clase, llámese, bueno, todas las instalaciones, las casas, pero yo creo que está pensado en colegios, hospitales, todo ese tipo de cosas. Bueno, en todas dice, ¿no? Dice que sectores, recintos o habitaciones, no dice habitaciones. Las canalizaciones metálicas se considerarán libres de halógenos, de baja toxicidad y de baja emisión de humo, pero las no metálicas serán clasificadas como libres de halógenos, de baja toxicidad y de baja emisión de humo, siempre que cumplan con los requisitos definidos por los protocolos de seguridad de productos eléctricos respectivos establecidos por la superintendencia. En instalaciones en las que se exige la utilización de canalizaciones de las características detalladas en el punto 5.5, o sea, con todos los requisitos de este pliego, como lo son los lugares de reunión de personas, se podrá utilizar canalizaciones no metálicas que se exceptúen de estos requerimientos, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones. O sea, podrían no tener todas estas características, pero deben cumplir con las siguientes características. Solo se podrá utilizar canalizaciones que sean instaladas en forma embutida, preembutida o oculta en paredes o pisos, que contengan una barrera térmica en un material con clasificación de resistencia al fuego del acabado de 90 minutos, F90, como mínimo, y en edificaciones de altura mayor a 5 pisos de 120 minutos. ¿Ya? Chuta. Solo se podrán utilizar estas canalizaciones entendidos de circuitos finales y no en canalizaciones destinadas a alimentadores o subalimentadores, ni en circuitos de emergencias. Estas canalizaciones no podrán cruzar o estar ubicadas en ductos de ventilación. ¿Ok? Muchachos. Todo conductor que se instale en cualquier tipo de ducto metálico y no metálico, cuya sección sea superior a 6 milímetros cuadrados, debe ser del tipo cable. No alambre, cable. Los cables de cualquier sección deberán contar con terminal
salvo que el borne o puente de conexión de la protección barra aparato o artefacto sea de un diseño tal que haga innecesario o conveniente esta exigencia. O sea, deben tener, como dice ahí, terminal final, a menos que el aparato donde se va a conectar esté diseñado para eso. ¿Ok? Después dice, a ver, bueno, sí. Bueno, lo leo de nuevo, el 5.9. Los cables de cualquier sección deberán contar con terminal, ¿ya? En el extremo, salvo que el borne o puente de conexión de la protección barra aparato o artefacto sea de un diseño tal que haga innecesario la inconveniente esta exigencia. Claro. La conexión entre los conductores y los terminales indicados en el punto 5.9 anterior se debe hacer de modo que exista una adecuada continuidad eléctrica sin daño para la sección del conductor y su aislación. Los terminales se unirán al conductor por alguno de los medios indicados en el punto 5.11 siguiente. Ya, ¿qué dice de los terminales? Las uniones y derivaciones entre conductores deberán hacerse mediante métodos que garanticen la conexión eléctrica y la integridad mecánica del contacto. Deberán evitarse las conexiones basadas en métodos que dependan solamente de la fuerza o destreza manual, o en nuestra unión escuela de rata. Se aceptarán aquellas conexiones que utilicen los siguientes métodos. Por soldadura de bajo punto de fusión. Son las que utilizan soldadura de plomo y estaño, siendo obligación del instalador el verificar previamente que la unión o derivación sea mecánicamente resistente. Se utilizará este método en calibres de cables hasta 6 milímetros cuadrados como máximo. Ya tiene que ir soldada. Por soldadura de alto punto de fusión, termofusión, deberán probar que la unión o derivación sea mecánicamente resistente cumpliendo los requisitos de la norma IEEE 837. Por baja compresión, conectores cónicos. Ya estos conectores amarillos, son los que yo les mostré el otro día. A ver, se los voy a mostrar de nuevo. Bueno, amarillo, rojo, del color que sea. Son estos. Aquí. No los ven. ¿Los ven? Se ve poco, ¿eh? Sí, sí se ve. Lo Sí, ya. ocupamos en la semana pasada para el Para el 932. Para el 932, claro. Ya, estos están autorizados, ¿ven? Los cónicos, hay distintos colores, ¿eh? Yo tengo amarillo, una bolsa amarilla. Debe ser de otros colores. Esto es sujeción de baja compresión. O sea, en el fondo se pueden usar. Ahí está, no lo están nombrando, pero lo dice. A ver, o si lo están nombrando. A ver. Ya, entonces, va, me cambié. Bueno, soldadura, ¿cierto? Para hacer las uniones, dice por baja compresión, conectores cónicos. Sí, sí, los nombra. Se probarán solamente aquellos conectores que demuestren ser mecánicamente resistentes, ser fabricados en cobre estañado y cumplir con la norma UL 486C. Se utilizará este método en en calibres de alambres y cables hasta 6 milímetros cuadrados como máximo. ¿Ya? Sí. Por alta compresión, se aprobarán solamente aquellos conectores terminales que hayan sido comprimidos con herramientas adecuadas, demostrando que la unión o derivación sea
mecánicamente resistentes. Los conectores terminales deberán cumplir con la norma bla, 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 bla. Un montón de normas. Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de las cajas diseñadas para este propósito, ¿cierto? O sea, las uniones entre conductores se deberán hacer en cajas diseñadas para este propósito, dentro de las cajas de derivación, no en las canalizaciones, y con materiales no propagadores de llama, cumpliendo además lo siguiente. En instalaciones destinadas a servir recintos, sectores, zonas, etcétera, consideradas como lugares de reunión de personas, las cajas construidas con materiales no metálicos deberán cumplir con las mismas características indicadas en el punto 5.5 de este pliego, o sea, libre de halógeno, retardante al fuego, baja emisión de humo, bla, bla, bla. Si son metálicas, estarán protegidas contra la corrosión en su exterior e interior, sin excepción, y en caso de ser no metálicas, serán no propagadoras de llama. Se deberá utilizar un 50% de ocupación de las entradas como máximo. Ojo, se deberá utilizar un 50% de ocupación de las entradas como máximo de las cajas. La mitad nomás. Para mantener el grado de protección IP, índice de protección determinado, en el conjunto de la canalización se deberá utilizar los accesorios adecuados para la correcta unión de las tuberías con las cajas. ¿Ya? O sea, esto salidas de caja. Lo que acabo de mostrar, estas naranjitas que muestran delante. ¿Se fijan o no? Cada vez uno está viendo que son más exigentes en todo, en todo. Bueno, para eso está el pliego técnico este. Las cajas podrán fabricarse en materiales metálicos y no metálicos. Las cajas metálicas podrán utilizarse con los distintos tipos de canalizaciones considerados de esta norma. Si se usan con tuberías no metálicas, cada caja deberá conectarse a un conductor de protección. Mira, si se usan con tuberías no metálicas, cada caja deberá conectarse a un conductor de protección. Esta conexión se deberá hacer con un perno colocado en la caja con este único propósito. No se acepta que se usen para este efecto los pernos de sujeción de la tapa. Leamos esto de nuevo. Las cajas podrán fabricarse en materiales metálicos y no metálicos. Las cajas metálicas podrán utilizarse con los distintos tipos de canalización considerados en esta norma. Si se usan con tuberías no metálicas, cada caja deberá conectarse al conductor de protección. Ah, ya, está hablando de las cajas metálicas. Sí, tienen que ir aterrizadas, a eso se refiere. En la unión de las tuberías con las cajas se deberán utilizar boquillas con bordes redondeados, o sea, salidas de caja. Dispositivos equivalentes con el objeto de realizar una efectiva unión mecánica y protección. Profe, eso quiere decir que las boquillas o las salidas de caja no son mero accesorios, tendrían que ir sí o sí. Sí, exactamente. No son un mero accesorio, como tú dices. Aquí lo dice. En la unión de las tuberías con las cajas, se deberán utilizar boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes con el objeto de realizar una efectiva unión mecánica y proteger la aislación de los conductores de su instalación y manipulación. Claro que sí. La entrada de un cable a una caja se fijará. La entrada de un cable a una caja se fijará y protegerá mediante una prensa estopas o dispositivo similar adecuado a la forma del cable. No sé a lo que se refiere con prensa estopas. Voy a ver, a ver. Busquemos. ¿Qué otro accesorio hay? Prensa estopa. Prensa estopas. Ya. Prensa estopa. Ah, ya. Prensa estopa viene siendo como una aislación, fíjate. A ver. Las prensas estopas se sellan herméticamente los cables y las líneas que se introducen por los orificios de la caja de un equipo, protegiendo así el equipo eléctrico y la penetración de cuerpos extraños como polvo y del agua y la humedad. Claro, es como se colocan en la entrada de las cajas también. A ver, mira, voy a mostrar una aquí. Sí, pues, es justamente para evitar que entre polvo, agua o que se rayen los conductores cuando entran a las cajas. Es una prensa estopa, plástica.
¿Ya? Significa que van por un lado de la caja y por el otro. Un prensacable. Claro, pueden ser topas. Ya hay un accesorio. ¿Ya? Ahí está. Estaba por dentro y estaba por fuera. Y ahí se meten los cables y esto seguramente trae goma o esponja, cosa de que no entre agua ni polvo ni nada de aquello. Prensa topa. ¿Dónde voy? Acá. No, acá no. Ya, leamos, dice, la entrada de un cable a una caja se fijará y protegerá mediante una prensa estopa o dispositivo similar adecuado a la forma del cable. ¿Ya? Las entradas de una caja que no se usen deberán dejarse cerradas. Para posibilitar el cumplimiento de esta disposición, las perforaciones de entrada que se hagan durante el proceso de fabricación serán selladas, aquí de estar, semiselladas será, semiselladas. Bueno, eso es cuando las cajas están como prepicadas y uno rompe y queda el orificio listo. Pero dice aquí que obviamente que no pueden haber orificios abiertos, sino que debe estar todo cerrado. Se ocupan solamente las entradas que se deben ocupar, ¿no? Las entradas de una caja que no se usen deberán dejarse cerradas. Para posibilitar el cumplimiento de esta disposición, las perforaciones de entrada que se hagan durante el proceso de fabricación serán semicisalladas, de modo que puedan ser retiradas con facilidad con la ayuda de herramientas, pero deberán resistir sin desprenderse los esfuerzos propios de su manipulación e instalación. Toda caja deberá tener su respectiva tapa, la que deberá quedar firmemente asegurada en su posición mediante perno u otro sistema de cierre que exija de una herramienta para removerlo. Las cajas usadas en lugares húmedos o mojados deberán ser de construcción adecuada para resistir las condiciones ambientales e impedir la entrada de humedad o flujo en su interior. Las cajas que se usen en lugares en los que haya gran cantidad de polvo en su suspensión deberán ser de construcción estanca al polvo. Las uniones de las tuberías con las cajas a prueba de humedad, goteo, chorro de agua, salpicadura o polvo deberán efectuarse de modo que el conjunto conserve su característica de estanqueidad. Las cajas deben ser rígidamente fijas a la superficie sobre la cual van montadas. En general, para canalizaciones ocultas o a la vista, las cajas deben estar fijadas a alguna parte estructural de la construcción. Los conductores deben quedar libremente accesibles dentro de la caja, solo retirando la tapa, y esta deberá poder retirarse sin necesidad de romper el lucido de los muros, sin retirar ningún otro tipo de cubierta. Las dimensiones de las cajas de derivación serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener debajo, dejando un volumen disponible de 25% libre. O sea, no podemos poner una caja ahí llena de cable porque no se puede. Dice que un 25% libre. Las tuercas contra tuercas y boquillas utilizadas para fijar tuberías o cables a las entradas de las cajas deberán ser resistentes a la corrosión o estar protegidas contra ella y tener resistencia mecánica adecuada al uso que se les esté dando. Las uniones y derivaciones se aislarán convenientemente, debiendo recuperar a lo menos un nivel de aislamiento equivalente al propio del conductor, utilizando para ello cintas aislantes, mufas de resinas epóxicas, cubiertas termorretráctiles o mecanorretráctiles y otros medios aprobados según lo definido en los protocolos de análisis y o ensayos de seguridad de productos eléctricos respectivos definidos por la superintendencia. Se pueden usar recubiertas termorretráctiles, o sea, se ponen como una camisa y se va no quemando, pero con un soplete se va acercando con movimiento y esto se va comprimiendo y deja aislado el cable, como se hace para algunos terminales de telecomunicaciones u otras cosas más delicadas. Las uniones no deberán quedar sometidas a tensión mecánica, claro que no. ¿Ya? No puede un cable, como decíamos anteriormente en la norma 10, en el pliego técnico 10, que los conductores no son colgadores de lámparas, ¿cierto? Las lámparas tienen que tener una sujeción mecánica aparte y el conductor solamente ser conductor de energía, no un soporte mecánico de la lámpara.
Las uniones no deberán quedar sometidas a tensión mecánica, excepto las uniones hechas en líneas aéreas. Las derivaciones deberán cumplir esta exigencia sin excepción. En una misma tubería solo podrán llevarse los conductores pertenecientes a un mismo circuito. Se exceptúan de esta disposición los conductores canalizados en pilares de servicio, bandejas, escalerillas, canastillos o canaletas, los que estarán afectos a las disposiciones de las secciones 77 Ya. Bueno, esto lo que nosotros siempre hicimos, dijimos una salida de la caja del tablero por circuito. ¿Ya? E incluso utilizamos los tres en algún momento, un circuito de enchufe y dos de iluminación, o ocupamos cada salida un circuito aparte. Se permitirá el uso de conductores en paralelo, unidos en ambos extremos, formando un conductor único, en líneas de potencia cuya sección sea de 50 milímetros o superior, cumpliendo las condiciones siguientes. Ya, dice que se pueden usar dos cables en paralelo, unidos en ambos extremos, para hacer un cable más fuerte, eso es. Pero estamos hablando de 50 milímetros cuadrados, eso no nos compete a nosotros para nada. Para nada. Voy a saltar esta parte. Para longitudes de línea superiores a 50 metros, canalizadas en bandejas, canastillos, escalerillas o en líneas en las que cada fase va canalizada en ductos separados, sea que se utilicen conductores simples o conductores en paralelo, dos o más conductores por fase, se deberán efectuar transposiciones de ubicación para mantener el equilibrio de impedancias en la línea y mantener con esto el equilibrio de la distribución de corrientes por fase. Estas transposiciones se harán dentro de las bandejas, canastillos, escalerillas o en cámaras o cajas de paso en líneas ubicadas en ductos, en líneas en que los conductores de las tres fases estén canalizados en un único ducto. El ordenamiento natural se adoptan las líneas en el interior, hace necesaria la ejecución de transposición. O sea, en el fondo, lo que están diciendo aquí, cada cierto metro la fase hay que cambiarla, no dejarlas todas en un... cambiarla de posición, ¿ya? No que sean las tres tiradas directamente, no se tienen que cambiar para mantener el equilibrio. Pero, ¿cómo cambiar ahí? Cambiarla, no sé, pues, son tres ductos y lo cambio de ducto. Sí, pues si dice, si van cada uno por ductos distintos, en alguna caja de derivación por allá, más adelante, hay que cambiar de posición. Sí, eso. Las canalizaciones eléctricas deben identificarse adecuadamente para diferenciarlas de otros servicios. No se podrá utilizar los colores rojo, amarillo o azul en las canalizaciones eléctricas. En las canalizaciones eléctricas, rojo, amarillo o azul. Las canalizaciones eléctricas se deben efectuar de modo que en cualquier momento se pueda medir el aislamiento de los conductores, localizar posibles fallas o reemplazarlos en caso de ser necesario. Los conductores de una canalización eléctrica se identifican según los siguientes códigos de colores. Fase 1, azul. Fase 2, negro. Fase 3, rojo. Neutro o tierra de servicio, blanco. Siempre blanco. Y conductor de protección, verde o verde-amarillo. ¿Ya? Eso está bien. Nosotros, obviamente, estos dos lo sabemos. Y en cuanto a la fase, bueno, porque hay trifásicos, ¿cierto? Entonces tenemos azul, negro y rojo. Puede ser cualquiera. Para secciones de conductores sobre 21 milímetros cuadrados, que tampoco nos compete, en el que el mercado nacional solo ofreciera aislaciones monocolores, se deberán marcar los conductores en los extremos y cada 5 metros con un tipo de pintura de buena adherencia. Ya no nos compete tampoco. Por razones de seguridad, las cubiertas de aislaciones de color verde o verde-amarillo, las aislaciones, ¿cierto?, de los conductores, solo se emplearán para identificar conductores de protección, puesta a tierra. Por tal razón, no se permite el uso de alambres o cables multicolores con cubierta exterior de color verde o verde-amarillo para otros fines, salvo que en su fin específico sea la utilización como conductor de tierra protección. ¿Ya? O sea, el verde, verde-amarillo, solo para tierra protección. Todos los conductores deben ser continuos entre tableros eléctricos, entre cajas y caja o entre artefactos y artefactos. No se permite la unión de conductores dentro de los tableros eléctricos o en los ductos, claro que no. Al alambrar una aislación, o sea, al alambrar una instalación se deberá seguir las siguientes indicaciones. Todo el sistema de ductos debe ser instalado o estar instalado completo o en secciones completas antes de alambrar.
Ya primero instalar los ductos y después cablear, eso es lo que está diciendo. Debe evitarse el alambrar mientras la edificación no se encuentre en su estado de avance tal que se asegure que la protección adecuada de la instalación contra daño físico, humedad y agentes atmosféricos que la puedan deteriorar. En el momento de efectuar el alambrado debe verificarse que los sistemas de ductos estén limpios, sin agua y libres de agentes extraños de la canalización como tierra, arena, polvo, etc. Y sin agua. Si se usan lubricantes para el tendido de los conductores, debe verificarse que estos sean de un tipo que no degrade las características de aislación y o cubierta de los conductores. Protección contra condiciones de ambiente desfavorables. Los conductores expuestos a la acción de aceite, grasa, solventes, vapores, gases, humo u otras sustancias que puedan degradar las características del conductor o su instalación deberán seleccionarse de modo que las características típicas sean adecuadas al ambiente de acuerdo con las tablas de conductores del presente pliego. Los sistemas de canalización de acuerdo con el medio ambiente en que se instalen deberán cumplir lo establecido en la sección aplicable de este pliego. Sí. En locales húmedos, en donde los muros son lavados frecuentemente o muros construidos con materiales hidroscópicos, el sistema completo de canalización, si es a la vista, debe quedar separado del muro o superficie soportante por lo menos 1 centímetro. En estos casos, solo se podrán utilizar canalizaciones selladas que permitan el ingreso del agua, que impiden el ingreso del agua, que estén protegidas contra la corrosión y que posean un grado IP adecuado. ¿Ya? Canalizaciones a distintas temperaturas. En instalaciones en que parte de una misma canalización queden sometidas a temperaturas de ambiente muy dispares, como por ejemplo en bodegas refrigeradas o enfriadas, deberá evitarse la circulación de aire desde la parte más caliente a la más fría a través de los ductos de canalización mediante la colocación de sellos adecuados. En tramos largos de canalización deberán colocarse juntas de dilatación que compensen las expansiones o contracciones de los ductos debido a las variaciones de temperatura. Deberá prestarse especial atención al seccionar un conductor que las condiciones ambientales más las condiciones de operación no sobrepasen los límites normales de temperatura de funcionamiento, las cuales deberán ser indicadas debidamente por el fabricante de dicho conductor. Los factores que definen la temperatura máxima de operación de un conductor son: la temperatura ambiente se debe considerar que esta es variable durante el día y en forma estacional, para lo cual se aplicarán las condiciones más desfavorables. El calor generado internamente por efecto Joule, las condiciones en que están instalados en relación con la facilidad de disipación de calor, ventilación, la presencia de otros conductores o fuentes de calor que contribuyen a elevar la temperatura ambiente. Los ductos metálicos, sus accesorios, caja, gabinete y armarios metálicos que forman un circuito deberán estar unidos de forma mecánicamente rígida y el conjunto deberá asegurar una unión equipotencial debiendo estar todo el sistema aterrizado. ¿Ya? Muchachos, todo a tierra. Se recomienda evitar en lo posible la mezcla de canalización en ductos metálicos con ductos no metálicos. Claro que sí, eso no se puede hacer. En condiciones en donde esta situación no pueda ser evitada, la unión se efectuará a través de una caja de paso metálica, la que se conectará al conductor de protección del circuito correspondiente. En caso de no existir este conductor en esta sección del circuito, deberá ser tendido para estos fines. O sea, tenemos que, en la medida no tenemos que usar distintos materiales en una canalización, sobre todo si estamos trabajando con canalizaciones metálicas. Los elementos metálicos integrantes de un sistema de canalización deberán protegerse contra tensiones peligrosas de acuerdo a lo indicado en el pliego técnico normativo RIC número 5. Los ambientes corrosivos con humedad permanente o bajo tierra, subterráneo, en ambientes corrosivos con humedad permanente o bajo tierra, subterráneo, los ductos metálicos que se utilicen para el transporte y protección de conductores deben estar protegidos adecuadamente según las condiciones en que se instalarán. No se permite el uso de tubería eléctrica metálica o no metálica como soporte de aparatos, artefactos o equipos. ¿Ya? No se pueden usar como para colgar algo. No se debe instalar canalizaciones no metálicas en lugares expuestos a daño físico ni a la luz solar directa, excepto que estén certificadas para ser utilizadas en tales condiciones y tipo de aplicación, lo cual será señalado claramente en la certificación del producto. No puede estar digamos, a la intemperie o pleno sol canalizaciones que no sean hechas para eso. Toda canalización debe ser continua entre accesorio y accesorio, y entre caja y caja. Los sistemas de acoplamiento aprobados no se consideran discontinuidad. Solo se permite el uso de accesorios y o componentes que estén aprobados por el fabricante de la canalización al momento de ejecutar la instalación de esta.
En cada caja de derivación de enchufe o de interruptores deberá dejarse chicotes de 15 centímetros de largo como mínimo. Eso es lo que siempre yo dije. Tienen que dejar suficiente cable para que cuando usted destape pueda tener un acceso fácil al artefacto. No puede estar ahí tirando, haciendo fuerza para poder cambiar un enchufe. No, tiene que dejar cable suficiente para ejecutar la unión respectiva y facilitar expansiones futuras y el mantenimiento. 15 centímetros, dice. Las canalizaciones eléctricas deben colocarse retiradas a lo menos 0,15 milímetros de ducto de calefacción. No, 0,15 metros, dice. Sí, 15 centímetros de ducto de calefacción con ductos de escape o gases o aire caliente. En caso de no poder obtener esta distancia, la canalización eléctrica deberá aislarse térmicamente en todo el recorrido que ésta pueda ser afectada. 15 centímetros. Las canalizaciones eléctricas no podrán ubicarse en un conducto, staff o espacio cerrado común con tuberías de gas o combustible, en el cual se pueda producir una atmósfera explosiva, ni a una distancia inferior a 60 centímetros de ambientes abiertos. Los enchufes, interruptores y cajas de derivación forman parte de la canalización. Para canalizaciones que se instalan en entretechos, las cajas de derivación deberán quedar fácilmente asequibles considerando las siguientes condiciones. La altura libre sobre el punto en que se coloque una caja de derivación en un entretecho no deberá ser inferior a 0,5 metros, o sea, 50 centímetros. El acceso al entretecho en la que vaya colocada una canalización eléctrica debe asegurarse mediante una escotilla o puerta de 50 por 50. Como mínimo, la altura mínima del techo sobre el punto en que deberá ser ubicada la escotilla deberá ser de 80 centímetros. Se permitirá instalaciones en entretechos que no cumplan las dimensiones establecidas en los párrafos anteriores, precedentes, siempre que las cajas de derivación sean asequibles desde el interior del recinto. Conductores. Generalmente, la sección de los conductores se realiza considerando el siguiente criterio: capacidad del transporte de la corriente, capacidad de soportar corriente de cortocircuito, caída de tensión, resistencia mecánica y condiciones ambientales. La sección nominal de los conductores debe ser alguna de las indicadas en la tabla 4.1. Los conductores deben cumplir con la resistencia eléctrica máxima indicada en esta tabla, de acuerdo con el tipo de conductor. Ya, aquí empieza las tablitas. Aquí tenemos un mar de cosas, pues, muchachos. Dice 4.1, tabla. Conductores de cobre blando, conductividad mínima 100% IACS. Sección nominal en milímetros cuadrados. ¿Ya? Aquí está el sistema métrico americano, la WG, ¿cierto? El American Wide Gauge, resistencia eléctrica, bueno, ahí tenemos las tablas, ¿ya? Conductores que nosotros usamos normalmente, el 1,5 que no tiene exactamente una WGA, ojo, mira, está el WG14, que es 2,08 milímetros cuadrados, está el 16, que es 1,31, menor que el 1,5, no se puede ocupar. Tenemos el 2,5 que no tiene una especificación AWG, ¿cierto? Y saltamos al 4 que tampoco tiene una denominación AWG. Fíjate, los tres conductores más utilizados, 1,5 para nosotros, 2,5 y 4 no tienen una denominación AWG. Ojo con eso. ¿Ya? De ahí habría que considerar el mayor, por ejemplo, el de 1.5 habría que considerar el de 14 AWG. Mi mamá no conquista. Claro, si tú tienes la posibilidad, sí, po. Sí, po. Si tú tienes esa posibilidad, o no hay 1,5, bueno, y tenemos 14 WG, 14. Lo mismo para el 2,5. Lo mismo, exactamente. Porque más allá de nosotros utilizar 4 o 6 milímetros cuadrados, no vamos a ocupar más. En una instalación domiciliaria, no. Pero fíjate, mira, 26, 33 milímetros. Imagínate los medios conductores, 70 milímetros, 85, 95. Son así unos conductores gigantescos. Nosotros no utilizamos eso. Ahí, se me fue. Eso, muchachos. Ahí tenemos conductores, su equivalente a WG, que no es para nuestro caso. Mira, sigue las secciones nominales, milímetros cuadrados, mira.
hasta 633 milímetros cuadrados. Gigantesco. Notas, calibre y milímetros según la tal normativa, ¿cierto? AWG, ya. Veamos qué dice. Características y condiciones de uso de los conductores. Las condiciones de uso de los distintos tipos de conductores aislados se enseñan en la tabla siguiente. Condiciones de uso. Ya, aquí vienen puras tablas. Sí, esto es un mar de cosas increíbles. Características constructivas. A ver, ¿alguna conocida por aquí? Conductor eléctrico unipolar construido de cobre recocido, desnudo o recubierto en una capa metálica sólido, clase 1, cableado, clase 2, flexible, clase 5, con aislación de policloruro de vinilo, ya, o PVC. Ya, estos son nuestros cables. Ya, ahí están algunas denominaciones, H07B corta U, dice, apto para ser instalado en ductos y molduras o bandejas tipo liviana, en ambiente seco, en circuitos de baja tensión, en instalaciones fijas. O sea, lo nuestro. Tipo de sección, temperatura, dice, máxima de servicio, 70 grados, y ahí están los conductores que nosotros conocemos, 1,5, 2,5 y 4. ¿Ya? El aislamiento del espesor, 0,8 milímetros para el caso de 4 o 6 milímetros, y 0,8 también para 2,5 y de 0,7 para 1,5. ¿Ya? Tensión de servicio, 450 a 750 volts, lo cual es para nosotros perfecto. Material de aislamiento PVC y material cubierta exterior no tiene. Fíjense que esto es como para nosotros, ¿ya? Estamos en la primera fila de la tabla, que es gigantesca. Miren, ¿ya? Aquí hay una cantidad enorme de conductores. Lo que pasa es que nosotros nos conocemos, que otra cosa. El segundo, conductor eléctrico unipolar aislado, sin cubierta, no propagador de incendio, libre de halógeno, ¿cierto? Ya, mira, aquí veo algo conocido. Aquí también tenemos conductores de 70 para 70 grados como máximo, y también de secciones 1,5, 2,5, 4 y unas pocas más. ¿Ya? La cubierta dice termoplástico, libre de halógeno, retardante a la llama, de baja tensión de emisión de humo, etc. Aquí aparece un cable conocido que es el THHN. Muchachos, yo lo mencioné, lo he mencionado ya. Ese tiene que ver con que son cables de alta temperatura, que soportan alta temperatura. ¿Ya? Dice, conductor eléctrico unipolar construido con cable recocido, cableado, compactado o comprimido con aislación de policloruro de vinilo, con cubierta o chaqueta de nylon. ¿Ya? THHN, dice, apto para ser instalado en ductos, molduras o bandejas, solo tipo THHN-TC, a partir del calibre 10 o no, 1. 1,0, eso creo que era como de 70 milímetros. AWG, a ver, veamos. Más arriba estaba. Aquí está, 53,5 milímetros. En ambiente seco, la cubierto bandejas. A partir del cable. Ya, eso en bandejas sí. Ya, pero nosotros tenemos cable HHN, sí, de 1,5 y 2,5. Tenemos el THWN también 2, y ahí la temperatura sube a 90, el voltaje sube a 600, ¿cierto? Etcétera. Y los calibres también. Tenemos, a ver si hay otra por aquí, algo más. Bueno, aquí ya las secciones suben. Yo tengo una duda. Yo quiero hacer una instalación desde el medidor bajo tierra. Entonces, consultando por aquí y por allá, me han dicho que puedo ocupar el THHN. ¿Ya? Pero si yo miro la tabla, en la tabla no me dice que el THHN me sirve. El que me dicen es que es el RZ1, creo que. Aquí está, po. Entonces quedo en la duda si es que puedo ocupar, por ejemplo, porque esto no va a Aquí ir está el directo a tierra, RZ1. va a ir canalizado. Claro, sí, pues va a ir canalizado, por supuesto. Entonces yo no sé si el RZ1 es el que me sirve o el THHN me sirve.
Ahí Que quedó nítido. el THCN está pensado en altas temperaturas, más que en bajas temperaturas. Eh, pero aquí dice conductor eléctrico unipolar, el RZ1, o multipolar, ¿cierto? Sin armadura ni pantalla tardante a la llama, no propagador de incendio, con baja emisión de gases tóxicos, baja opacidad de humo o bajo índice de acidez de los gases de combustión. Construido de cobre, recocido de nudo o recubierto de una capa metálica cableado con aislación de polietileno reticulado y cubierta de material termoplástico tipo ST8 libre de halógeno. Fantástico. Las secciones 1,5 a 16 milímetros. En el caso del... Ah, sí, 1,5 a 16. Sí, 1,5 a 16. Ahí tenemos otros milímetros cuadrados. Aquí está, sí. Espesor, ya bueno, eso de la, a ver, 600.000 volt, aislamiento XLPE, termoplástico libre de halógeno, retardante en la llama, de baja tensión. Sí, pues, el H, ¿cómo se llama? RZ1. El RZ1, claro, sí, pues, claro que sí. En Pero por cambio, eso, pero ahí sale mejor. O sea, el RZ1 dice, claro, que puede hacerse eso, pero indica que puede hacerse, entiendo, sin canalización. O también tendría que ir con no, tiene que ir canalización. tiene que ir con canalización. Sí, no, si es subterráneo, tiene que ir con canalización, si no sería una instalación enterrada. No, tiene que ir con canalización, por supuesto que sí, y con cámara. Tiene que haber una cámara, dos cámaras por lo menos, o tres, dependiendo de la longitud. Pero ahí, ya, y ahí quedo en otra duda, porque se supone que, ¿cómo yo aíslo la cámara ahí tendría que ponerle un... eh, porque, a ver, son casi 20 metros lo que hay desde el medidor hasta donde está la vivienda. Ya. Entonces, en esos 20 metros, yo debería colocar por lo menos una caja de inspección, Sí, pues una cámara, sí. una cámara. Pero el tubo tendría que mantenerse seco. ¿Y cómo hago que no le entre el agua al tubo en A la esos 20 cámara, dices tú, a la cámara. a la cámara? Po? Claro, no, Claro, o pero sea, la es que cámara, si le entra agua a la cámara, obviamente le entrará al tubo también. claro, o sea, no, porque la cámara tiene que, ¿cómo se llama? Hay cámaras que no le entra agua, son herméticas. Incluso hay de hormigón, pues. Imagínate Ah, todas las canalizaciones subterráneas que hay en la ciudad y tienen cámaras por todos lados, pues. Sí, pues. Bueno, de todas maneras, en una aislación, tú, en el fondo del cable, ¿qué vas a poner en la cámara? Tú no vas a hacer nada, no vas a hacer ni una unión ni nada. Simplemente vas a dejar un cable, un resto de cable, ¿cierto? Para que, claro. por si acaso, hay que tirar, ¿cierto? Mecánicamente desde un extremo al otro para poder pasar el cable o hacer alguna desviación o qué sé yo. Pero nada más, pues. Así que tú no van a haber uniones en esa cámara, para nada. Y el THCN está hecho para otra cosa. El THCN tiene que ver con un termoplástico resistente al calor. Entonces, es como, no es como aconsejable porque es como para el calor. Claro, pero es que ahí yo quedé con la duda porque cuando lo pregunté, se lo pregunté a estos viejos del DCG. Andaban acá dándose vueltas y le Sí. dije, me acerqué y les conté también mi predicamento. Y me dijeron, no, tírale un THHN de 6 milímetros y que ahí listo. Y yo quedé con la Claro. duda, pues, y ahora No, que sí. veo el RIC, dice el RZ1, pero no me cuadra con el THHN. Sí, Pero po. también en algún minuto quedé dándome vueltas con los videos que mandaron del RIC Sí. y dice de que el THHN también se puede ocupar, pero tiene que quedar el tubo como aislado. Así, po. Sí. Aló. Sí, aquí estoy, Ah, escuchando. ya. Ya, ya, que pensé que me había ido yo. Eh, sí,
es que los viejos, como tú dices, el viejo te va a decir, ah, tienen un THC en ese milímetro y estáis listo. Claro, va a funcionar, claro que va a funcionar, pues. Si nadie dice que no. Pero está hecho para otra cosa, pues. El THC está hecho para resistir temperaturas altas. Ahora, no dice que no funcione con temperaturas bajas, porque recuerda que está en el suelo, va a estar ahí a, no sé, temperaturas bajas. Pero eso no quita. Pero igual mirando aquí, hay que buscar aquí el mejorcito. ¿Ah? Yo sí me inclinaría por el RZ1, usar en lugares de reunión de personas. A ver, sí, hay que buscar ahí. ¿Ah? A ver, aquí está el RZ1K, AS más. Instalaciones de equipos de seguridad que deben mantenerse. A ver, instalaciones móviles domiciliarias y para alimentación de electrodomésticos, apto para hacer instalaciones móviles domiciliarias. Hay varios otros, a ver, apto para hacer usados con dispositivos eléctricos ligeros que no estén sometidos. Apto para alimentar dispositivos ligeros de bajo estrés mecánico. No hay ninguno que diga apto para ser usado en instalaciones subterráneas, instalaciones domiciliarias en ambientes interiores sobrepuestos, no necesitan ductos. Instalaciones móviles, movilizadores con un esfuerzo mecánico, cableado, enclavamiento, puertas, cable flexible, apto para servicios móviles, dejado de integración. Ya, no veo nada que diga así, apto para. Bueno, que todo va a tener que ir canalizado, por supuesto, y con alguna cámara ahí entre medio, sí, eso sí. Muchachos, denme un minutito, por favor. Ya, muchachos, ¿dónde estoy yo aquí? Acá. Bueno, aquí como ven hay un mundo de posibilidades, ya hay un mundo aquí un poco quizás lejano a lo nuestro, pero ahí está, ya hay un montón de cables, alambres que se pueden usar de acuerdo a las necesidades. Ya, esto es enorme, por eso que este RIC es pero tremendamente largo, eh, por lo mismo. A ver, veamos acá, ¿qué dice más adelante? Las capacidades máximas de transporte de corriente de los conductores para las distintas secciones y tipos se señala en la tabla 4.4. Eso está bueno, ¿eh? Saber qué conductor hasta cuánta corriente puede aguantar. Para los conductores de cobre aislado y en la tabla 4.3 para los conductores desnudos. Ya, nosotros vamos a usar conductores desnudos, así que la 4.3 fuera. Estas capacidades deben ser consideradas como valores máximos de operación para el dimensionamiento de los cables y utilizando los factores de corrección necesarios por cambios en las condiciones de instalación según corresponda. Los valores indicados en la 4.4 son aplicables para conductores monopolares o multipolares instalados en ductos. Al conductor de tierra de protección en ningún caso se le considerará como un conductor activo al fijar la capacidad de transporte de corriente. Ya no vamos a saltar la 4.3 porque es conductores desnudos, pero la 4.4 sí tenemos conductores que nosotros conocemos o deberíamos conocer. Por ejemplo, para una sección nominal de 1,5, dice que cables para atender temperatura de servicio aplicado al control. Estos son, chuta,
A ver. Estos no son amperes, ¿cierto? Cables para tendido fijo, temperatura de servicio 70 para pico, motor. Sí, pues. Capacidad de transporte de corriente, claro, son amperes, pues. Para 1,5, 14 amperes. ¿Ya? 14 amperes. Podría ser también método de instalación, temperatura ambiente 30, hasta 19 amperes podría ser. ¿Eh? Depende del método de instalación. ¿Eh? Para 2,5 tenemos 18, 21 y 24 amperes. Para 4 amperes, o sea, para 4, sección 4 milímetros, tenemos 24, 28 y 31 amperes. Depende de cómo esté instalada. Está bien eso. ¿Eh? Después mire para adelante, tenemos una cantidad enorme. Enorme. Esta es la 4.4, ¿no? Sí, también. 1,5, 17, 17, 18, 19, 2,5, 23, 22 y 24, 4, 31, 30 y 35. Pues te corre conductores de cobre aislado. Cobre aislado. Claro, 1,5, 19, 23, 19, 2,5, 33, 38, 32, 4, 42, 59, 42. A ver, aquí están los métodos de instalación. A ver, más arriba. Claro, porque tenemos método de instalación aquí, ahí arriba dice D1, D2, E, F, y más arriba tenemos A1, A2, B1, B2. Aquí está explicado. Aquí. Instalación o método de instalación A1 dice, hasta 3 conductores monopolares con caja, instalados en ductos embutidos en paredes. Hasta 3 conductores monopolares. A2, cables multiconductores, 3 conductores con carga, instalados en ductos embutidos en paredes. B1, hasta 3 conductores monopolares instalados en ductos o en bandejas adosadas a paredes. B2, cables multiconductores, 3 conductores con carga instalados en ductos o en bandejas adosadas a paredes, etcétera. Ya ahí va a depender de la instalación. ¿Qué dice acá? Intensidad de corriente admisibles en amperes para conductores aislados de uso móvil, cables planos y similares. Ya que no es nuestro caso. Porque nosotros no usamos conductores aislados de uso móvil. Nosotros no usamos móvil, ni cables planos. ¿Qué más dice? Factor de corrección de capacidad de transporte. Ya. Nombre fabricante. Sistema de canalización. Dispositivos generales. Conductores desnudos sobre. Ya, a ver. Todos los sistemas de canalización deberán cumplir las siguientes condiciones: ser retardante a la llama, autoextinguible, resistente a los impactos, compresiones y deformación, en general tener una resistencia mecánica suficiente como para soportar los esfuerzos a que se verán sometidas, resistente a la acción del sol, rayos UV, humedad, hongo, agentes químicos, etcétera, etcétera. En el caso de instalarse en lugares calificados, como locales de reunión de personas, deberán cumplir con el punto 5.5 del pliego. Ya lo mismo que conversamos antes. Retratos de fuego, libre halógeno, etcétera. La selección del tipo de canalización en cada instalación particular se realizará escogiendo en función de las influencias externas, el que se considere más adecuado entre los indicados en el punto 7.1.1. Las canalizaciones eléctricas no se instalarán debajo de elementos que pudieran producir condensación o filtraciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua o de gas o similares, a menos que se tomen las consideraciones necesarias para proteger la instalación eléctrica contra efectos de esta. En un mismo conducto o ducto, shaft o canal de conducción, solo se podrán instalar canalizaciones eléctricas de comunicación o de control. Para estas últimas se debe tener presente el punto 7 del pliego técnico normativo no RIC 5, el cual, a fin de evitar la aparición de niveles de detección peligrosos. Las canalizaciones eléctricas de comunicación o control instaladas en el interior del mismo conducto, shaft o canal de construcción
se deberán separar o distanciar adecuadamente para evitar influencias electromagnéticas. Las canalizaciones instaladas sobrepuestas o a la vista o ocultas deberán estar dispuestas de forma que faciliten la maniobra, inspección y acceso de sus conexiones, considerando para estos accesorios distanciamientos con otros elementos. Accesorios. Ahí dice, para esto, accesos o distanciamientos con otros elementos. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, estas canaletas grandes, que son de 50%, donde van los enchufes a veces, esas debieran, si yo tirara por ahí mismo, corrientes débiles, llámese corrientes débiles, cables de red, instalaciones de circuito cerrado de televisión, cámara, videocable, telefonía, citofonía, y todo ello que implica corrientes débiles debe ir separado de la parte eléctrica nuestra, digamos, de los 220 volts, separado. Los sistemas, pero para eso existen dentro estas canetas Legrand, ¿cierto? Tienen separadores, ¿eh? Son accesorios. Los sistemas de instalación de canalización en función de los tipos de conductores o cables deben ser de acuerdo a la tabla 4.8, siempre y cuando las influencias externas estén de acuerdo con las prescripciones indicadas en el presente pliego técnico. Como ven, es un tema no simple. A ver, por ejemplo, aquí dice sistema de canalización, conductores y cables. Conductores desnudos, nosotros no ocupamos, ¿eh? No ocupamos. Conductor aislado, y aquí dice tuberías, ductos, ¿cierto? Sí. Sistema de canalización, tubería o ducto. Podemos usarlo en molduras o bandejas portaconductores tipo liviana. Podemos usarlo en pilares de servicio. Podemos usarlo en conductores desnudos y conductores aislados. ¿Qué me dice ahí? Sobre aisladores. Y nada más. Bueno, aquí tenemos cables aislados con cubierta exterior, multipolares y unipolares. También, pues, ya podemos usarlo de distintas formas, de acuerdo al sistema de canalización. Ya ahí tenemos varias cosas, muchachos. Los sistemas de instalación de las canalizaciones en función de la situación deben estar de acuerdo a la tabla 4.9. Los sistemas de instalación de la canalización en función de la situación. ¿Cómo qué situación? Ducto o chafa, accesible o no asequible, ya. Sin fijación, con fijación directa, etcétera. Como ven, muchachos, es gigante este pliego técnico. Conductores desnudos sobre aisladores, a ver. Solo realizarse conductores desnudos sobre. No, nosotros no ocupamos desnudos. Conductores para línea aérea, 4 milímetros cuadrados. La distancia mínima entre los conductores de una línea aérea también. Condiciones climáticas deberán adoptar medidas necesarias para asegurar la adecuada resistencia mecánica de la línea. Secciones conductores sobre aisladores baja tensión. A ver. Y aquí ya se nos distancia bastante, muchachos, nuestro requerimiento, ¿eh? Nuestro conocimiento. Por supuesto que esto está disponible ahí en el pliego técnico número 4, ¿cierto? Pero esto es gigantesco. Ahí ustedes verán ahí si se meten o no, porque no es tan simple como ustedes están viendo. ¿Ya? Yo quería echarle un vistazo. Ya, vimos algo del 4, ¿cierto? Quiero ver un poquito en el poquitín tiempo que me queda, en el rig número 3, fíjense ustedes, a ver si me considera, que tiene que ver el 3, a ver, sí, pues, alimentadores y demanda. Lo que pasa es que me falta a mí, fíjate, voy a preparar la clase hoy día estamos a martes, el jueves, a ver si hacemos unos cálculos conductores. ¿Ya? Sí, sería bueno quizás hacer unos cálculos conductores, muchachos. Vamos a intentar hacer algo de eso. Para el, ¿cómo se llama? Para para el día jueves. A ver. 3. Veamos de forma general esto ¿cómo se llama?
de los alimentadores. De que siempre surge este tema. A ver. Va. Ahí se ve. Alimentador demanda de una instalación. A ver, vamos a ir al tiro al alimentador. Son aquellos conductores eléctricos que van entre el equipo de medida y el primer tablero de instalación. ¿Ya? Eso es lo que siempre hemos dicho nosotros, ¿cierto? Entre el medidor y el tablero de distribución. El primero. O los conductores controlados desde el tablero general y que alimentan tableros generales auxiliares o tableros de distribución. También ahí son llamados como subalimentadores. ¿Ya? Canalización, carga, lineal, no lineal, circuito conductor. Esto ya lo hemos definido un montón de veces. Demanda máxima, la demanda de una instalación, sistema eléctrico o parte de él es la carga de consumo de un punto considerado promediada sobre un intervalo de tiempo dado. Se expresa en unidades de potencia. Demanda máxima es la mayor demanda de la instalación, sistema eléctrico o parte de él que se ocurre en un periodo de tiempo dado, se expresa en unidades de potencia. Ducto de barra, sistema de barra desnuda prefabricada para el soporte de energía, no. Empalme, ya lo dijimos. Factor de demanda es la razón o la división entre la demanda máxima de la instalación o sistema y la carga total conectada definida sobre un periodo de tiempo dado. Se entenderá por carga total conectada a la suma aritmética de las potencias nominales de los artefactos y o componentes de la instalación. Se puede también aplicar esta definición aparte de la instalación o sistema. Ya, a ver, vamos más allá. Shaft, suplementadores, tensión nominal. Es la tensión entre la fase y el neutro, en el caso del sistema monofásico, y entre fases tratándose de otro sistema, mediante el cual se denomina o identifica una red, una subestación o instalación de usuarios. Instalación de usuarios. A ver. Los conductores que forman parte de un circuito no serán aplicables las disposiciones de este pliego técnico. Los alimentadores de una instalación de consumo no deben atravesar propiedades distintas a las que sirven. En el caso de edificios, para llegar desde un punto de empalme hasta la propiedad respectiva, deberán utilizarse los espacios de uso común, los CHAP. Si por razones de arquitectura o de construcción no es posible utilizar los pasillos o pozos de servicio para llevar canalizaciones de alimentadores, se consideran espacios de uso común tanto a los muros exteriores del edificio como a aquellos muros que dan a pasillos o escaleras. Ahí estamos en la parte de construcción, más que nada. Canalizaciones. Bueno, los alimentadores se canalizarán utilizando algunos de los sistemas de canalización utilizados en el pliego técnico normativo número 4 que acabamos de revisar. La sección de los conductores de alimentadores será, por lo tanto, la suficiente para servir las cargas determinadas de acuerdo a la sección 6 de este pliego. En todo caso, la sección mínima permisible será de 4 milímetros cuadrados para alimentadores y de 2,5 milímetros para subalimentadores. Eso ya lo hemos dicho varias veces. ¿Cierto? A ver, está hablando de los chaf. Los chaf, insisto, del hoyo que pasa los cables del subterráneo hasta el piso más arriba, por un espacio común. A ver. Los conductores serán del tipo. Las canalizaciones de los alimentadores indicados en el punto 514 será preferentemente a través de ductos cerrados individuales o ductos de barras. En el caso de usar escalerillas, portaconductores o bandejas portaconductores tipo pesado o canastillo, se deberá cumplir con las siguientes condiciones. Los conductores serán del tipo denominado RZ1 o RZ1K. Está hablando de alimentadores, pero aquí dice sobre bandejas, no está hablando de subterráneos, como en el caso de nuestro colega ahí. ¿Ya? Sí se ocupan RZ1 y RZK, pero sobre bandeja. Las escalerillas, bandejas o canastillos deberán contar con su respectiva etapa que se examinan en esta condición. A ver, ¿qué más dice? La escalería, bandeja. Los alimentadores se marcarán piso a piso mediante. Ya, esto es para edificios. Protecciones. Los alimentadores y subalimentadores deben estar protegidos ante fallas, como cortocircuito, sobrecarga, a través de las protecciones adecuadas para tal situación. Los alimentadores o subalimentadores se protegerán a la sobrecarga de acuerdo con la potencia utilizada, estando limitada la protección de la cual depende a la máxima capacidad de transporte de corriente de los conductores.
de acuerdo con el método de instalación utilizado en la tabla 4.4 del pliego técnico normativo RIC número 4. Sí, el que vimos recién. El conductor de puesta a tierra de protección, preferentemente a alimentadores o subalimentadores monofásicos y trifásicos, no deberá ser protecciones asociadas. Claro, la tierra no va protegida. A ver, ¿qué más? Dimensionamiento. La demanda nominal del alimentador según la cual se dimensionará, no será menor que la suma de las potencias nominales, watt a un kilowatt, de todos los circuitos que sirve el alimentador, correspondiente a las cargas del tipo alumbrado, fuerza o climatización, aplicándosele los factores de cada una de ellas indicados en los pliegos técnicos normativos correspondientes y las disposiciones señaladas en el presente pliego técnico. Claro, lo que pasa es que aquí está hablando del dimensionamiento de los conductores o del alimentador. ¿Ya? Claro. Factores de demanda para el cálculo de alimentadores. Nosotros no hacemos cálculo de alimentadores. ¿Eh? En el caso del colega que habló recién, sí, pues, los maestros dijeron, no, 6 nomás milímetros cuadrados de receta 1, ya, perfecto. Claro. Pero, bueno, hay que considerar aquí cuando habla de casa alimentación, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, dice los primeros 3 metros, no, a ver, tramos primeros desde 3 a 120 kilowatts. Sí, hay que ver cuánta. Ya, bueno, ahí está el factor de demanda. Lo que pasa es que hay que hacer un cálculo aquí, muchachos, ¿eh? Que no es menor. Ah, chupaya. Configuración de cable dispuesto en paralelo. Ah, ya, eso tampoco lo hacemos nosotros. Mira, ahí están los cables en paralelo. No, esto no lo vamos a hacer jamás nosotros. Y esto sería para alimentadores, solamente para alimentadores el RIC número 3. Ya, pero yo voy a intentar, muchachos, hacer un cálculo de conductores de que al buscar un ejercicio que sea no tan complicado, o un ejemplo, para hacer un pequeño cálculo de conductores, ¿ya? Y escoger ahí, de acuerdo a las tablas que vimos recién, el conductor adecuado. ¿Ya? Chiquillos. ¿Están ahí, cierto? Sí, profe. Bien, yo la verdad que me interesaba igual revisar el RIC número 4. El 3 lo vimos ahora, son solamente alimentadores. Pero como les digo, quiero buscar algo para hacer unos ejercicios de cálculo de conductores para el jueves, muchachos. ¿Ya? Y revisar un plano y si alguien se acomide, o no sé cómo decirlo, en hacer el plano y el cuadro de carga y todo lo demás que le acabo de enviar al WhatsApp, sería bueno. Y así lo podemos revisar. Me lo envían al correo, muchachos. El correo lo he dado varias veces ya, pero lo voy a dar de nuevo. Aquí está, chriscrook@gmail.com. Está mi correo, muchachos. Lo envío también al WhatsApp por si acaso. chriscrook@gmail.com. Ahí está mi correo también, por si lo quieren hacer y me lo envían. ¿Ya? Y lo revisamos, por supuesto, el día jueves, si Dios quiere. Chiquillos. Eso sería por ahora, estimados muchachos. ¿Ya? Yo sé que les debo como cualquier recreo, pero sí, deberíamos tener un alto entre medias por ahí, pero se me pasa. Se me pasa el tiempo. ¿Qué le voy a hacer? ¿Ya? Son 5 para las 10, así que nos vamos retirando, muchachos. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor. Nos Gracias, estamos viendo profe. próximamente el día jueves, si Dios quiere. Vamos a hacer unos calculitos ahí, vamos a hacer unos planos y otras cosas. Y quizás el número 18, perdón, de los Vale, planos. vale, vale. Profesor, que descanse. Chao, muchachos, adiós. Profe, Nos vemos. buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, chao, chao. Descansen. Chao. Buenas Chao, chao. noches. Chao.